Hay una sensación que es muy difícil de explicar a los demás. No es tristeza exactamente. No es soledad en el sentido clásico. Es algo más extraño y más profundo. Es la sensación de estar en un lugar y no pertenecer del todo a él. De estar rodeado de gente y aún así sentirte en el margen. De participar en conversaciones, de reírte en los momentos que toca, de hacer todo lo que se supone que hay que hacer para pertenecer a un grupo. Y aún así sentir que hay algo que no encaja. Que hay una distancia sutil pero constante entre tú y todos los demás. Como si ellos hablaran un idioma que tú entiendes perfectamente pero que no es del todo el tuyo. Como si hubiera una frecuencia en la que todos sintonizaran menos tú. Como si pertenecieras a algún lugar que todavía no has encontrado. Y lo más curioso de esa sensación es que no siempre tiene que ver con ser diferente de forma obvia. No siempre se trata de ser el raro del grupo, el que tiene gustos extraños, el que no comparte los intereses de los demás. A veces es exactamente lo contrario. A veces eres perfectamente funcional en todos los grupos en que participas. Sabes cómo comportarte, sabes qué decir, sabes cómo encajar superficialmente, pero en el fondo sabes que lo que estás mostrando no es todo lo que eres. Que hay una versión de ti que no tiene espacio en ninguno de los lugares donde estás. Y que esa versión, la más real, la más completa, está esperando en algún sitio al que todavía no has llegado. Si algo de lo que acabo de decir resuena en ti, necesitas escuchar lo que viene después. Porque lo que sientes no es una señal de que algo está roto en ti. Es una señal de algo completamente distinto. Y hoy vamos a entender exactamente qué. En este video vamos a explorar algo que muy poca gente se atreve a decir abiertamente. Que la sensación de no encajar, esa incomodidad persistente de no pertenecer del todo a ningún lugar, puede ser una de las señales más claras de que estás en un proceso de transformación genuina. No vamos a hablar de esto de forma superficial. No vamos a quedarnos en frases de autoayuda del tipo ser diferente es un superpoder. Vamos a bajar mucho más profundo. Vamos a entender el mecanismo psicológico real que está detrás de esa sensación. Y vamos a descubrir qué dice sobre ti, sobre quién eres y hacia dónde vas. Para hacer ese viaje, vamos a apoyarnos en el pensamiento de Alfred Adler, un médico y psicólogo vienés de principios del siglo XX que dedicó su vida a entender algo que a todos nos afecta y que muy pocos entienden bien: la necesidad humana de pertenecer y lo que ocurre cuando esa necesidad no se satisface de las formas convencionales. Adler era contemporáneo de Freud. Incluso fue su colaborador durante años. Pero sus ideas terminaron siendo radicalmente distintas. Mientras Freud miraba hacia el pasado y hacia el inconsciente, Adler miraba hacia algo completamente diferente. Miraba hacia las relaciones, hacia el sentido, hacia el lugar que cada persona ocupa en su comunidad y hacia lo que ocurre cuando ese lugar no existe todavía o cuando el lugar que existe ya no corresponde con quien realmente se es. Adler entendería perfectamente lo que sientes, y lo que diría sobre ello puede cambiarte la forma de verlo para siempre. Empecemos. Hay un momento en la vida de muchas personas que nadie predice y que nadie te advierte que va a llegar. Es el momento en que los lugares donde siempre encajaste dejan de encajarte. Puede ocurrir en la familia, el grupo con el que creciste, las conversaciones de siempre, las dinámicas de siempre, de repente se sienten pequeñas. No es que la gente haya cambiado, es que tú has cambiado, y el espacio que ocupabas en ese sistema ya no corresponde con quien eres ahora. Puede ocurrir con los amigos de toda la vida. Sigues queriéndolos, sigues valorando lo que compartisteis, pero hay algo en las conversaciones que se siente diferente. Los temas que antes te apasionaban ahora te parecen insuficientes. Las preocupaciones que antes compartíais ahora son las suyas y ya no las tuyas. Y hay algo doloroso en reconocer eso porque implica que una parte de quien eras junto a ellos se está quedando atrás. Puede ocurrir en el trabajo, en el barrio, en los grupos que frecuentas, en cualquier contexto donde antes encontrabas tu lugar y donde de repente ese lugar se siente demasiado estrecho. Y lo desconcertante es que no hay un evento concreto que explique el cambio. No hubo una pelea. No hubo una traición, no hubo nada dramático que justifique la distancia. Simplemente un día te das cuenta de que algo se ha desalineado, de que la persona que está en esos lugares y la persona que tú sientes que estás siendo ya no son exactamente la misma. Adler tenía un nombre para ese proceso. Lo llamaba la crisis del estilo de vida, y lo entendía no como una patología, sino como un momento de transición. Un momento en que la narrativa que has construido sobre quién eres y dónde perteneces se queda pequeña, y el sistema psicológico tiene que expandirse para contener algo que todavía no tiene forma clara. Esa expansión duele, pero no porque algo esté mal, sino porque el crecimiento genuino siempre implica soltar algo que era cómodo antes de haber encontrado lo nuevo. Y en ese periodo de soltar sin haber encontrado todavía, la sensación de no encajar en ningún lugar es exactamente lo que cabría esperar. Para entender bien lo que está pasando, necesito hablarte de algo que Adler consideraba fundamental en toda la psicología humana:
la necesidad de pertenecer. Adler creía, y décadas de investigación posterior han confirmado esta intuición, que la necesidad de pertenecer no es un lujo emocional, no es algo que sería bonito tener, pero que uno puede ignorar si es suficientemente fuerte o suficientemente independiente. Es una necesidad tan básica como comer o dormir. Una necesidad que, cuando no se satisface, produce un tipo de sufrimiento muy concreto y muy profundo. Él la llamaba el sentimiento de comunidad, el Gemeinschaftsgefühl, y la describía como la capacidad de sentirse genuinamente conectado a algo más grande que uno mismo. No solo de estar físicamente rodeado de personas, sino de sentir que se pertenece, que se contribuye, que se importa y que los demás importan también de forma genuina. Y lo que Adler observó es que cuando esa necesidad no se satisface, cuando la persona no encuentra un lugar donde pueda ser ella misma y a la vez sentir que pertenece, la psique desarrolla estrategias para compensar esa carencia. Algunas personas compensan haciéndose indispensables, convirtiéndose en la persona que todos necesitan, en el que resuelve los problemas de los demás, en el siempre disponible, no porque esa sea su naturaleza, sino porque de esa manera garantizan que habrá un lugar para ellos en el grupo. Otras personas compensan adaptándose, siendo diferentes en cada contexto, mostrando la versión de sí mismas que cada grupo espera ver, siendo el profesional serio en el trabajo, el hijo obediente en la familia, el gracioso en la pandilla de amigos, y perdiendo en ese proceso la hilo de quiénes son cuando no están cumpliendo ningún rol para nadie. Y otras personas, las que más nos interesan hoy, compensan de una manera diferente, dejando de buscar activamente la pertenencia y empezando, a veces sin saberlo, a construir algo propio. Un mundo interior tan rico, tan elaborado, tan lleno de preguntas y de perspectivas que ninguno de los grupos disponibles puede contenerlo del todo. Y esas personas son las que más frecuentemente sienten que no encajan en ningún lugar. No porque tengan algo mal, sino porque todavía no han encontrado el lugar que corresponde a quienes realmente son. Y eso, aunque duela, es completamente diferente a estar roto. Quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en la persona que eres en la intimidad, la que piensa cuando nadie la ve, la que siente cuando no tiene que gestionar la impresión que está causando en los demás, la que tiene preguntas que pocas personas de su entorno se hacen, la que observa las cosas con una profundidad que a veces la sorprende a ella misma. Ahora piensa en los grupos en los que participas, en las conversaciones que tienes, en los temas que se tratan, en el nivel de profundidad al que se llega habitualmente en esos intercambios. ¿Hay una brecha? ¿Hay una distancia entre la persona que eres en la intimidad y la persona que puedes ser en esos contextos? Si la hay, si sientes que hay una versión de ti que no tiene espacio en ninguno de los lugares donde estás, eso no es arrogancia. No es que seas mejor que los demás. Es simplemente que tus necesidades de conexión y de profundidad han crecido más rápido que tu entorno actual. Y eso crea exactamente la sensación de la que estamos hablando. La sensación de pertenecer a un lugar que todavía no existe en tu vida, que existe en algún lado, que puede existir, que existirá, pero que todavía no lo has encontrado. Adler diría que esa brecha, esa distancia entre quién eres y los contextos en que te mueves, es información muy valiosa. Es la psique diciéndote que has crecido en una dirección que requiere nuevos espacios, nuevas relaciones, nuevas comunidades. No que los actuales sean malos. No que las personas que tienes en tu vida no te quieran o no valgan, sino que hay partes de ti que todavía no han encontrado dónde aterrizar. Y que mientras eso no ocurra, la sensación de no encajar del todo va a persistir. Y la respuesta a eso no es suprimirte para encajar mejor en los lugares que tienes. La respuesta es encontrar o crear los lugares que te permitan ser quien realmente eres. Hay algo que ocurre en la infancia y que tiene consecuencias muy profundas en cómo experimentamos la pertenencia de adultos. Y Adler lo entendió mejor que casi nadie. Los niños aprenden muy pronto lo que hay que ser para pertenecer, no de forma consciente o deliberada, sino a través de la suma de miles de pequeñas señales que el entorno les manda. Una mirada de aprobación cuando se comportan de determinada manera, una de desaprobación cuando no. La sensación de ser incluidos cuando dicen ciertas cosas y de ser ignorados o excluidos cuando dicen otras. Y a partir de esas señales, construyen lo que Adler llamaba el estilo de vida, la narrativa central sobre quiénes son, qué pueden esperar del mundo y qué tienen que hacer para encontrar su lugar en él. Para algunos niños, la narrativa que se instala dice algo así: soy interesante cuando logro cosas, así que logro cosas constantemente. Para otros dice: soy valioso cuando ayudo, así que ayudo siempre, aunque no quiera. Para otros dice: soy aceptado cuando no hago ruido, así que aprendo a hacerme pequeño. Ninguna de esas narrativas fue elegida. Ninguna fue razonada. Fueron conclusiones sacadas de la experiencia directa de un niño que todavía no tiene la capacidad de relativizar, de contextualizar, de ver el panorama más amplio. Y lo que hace que esto sea tan relevante para la sensación de no encajar es lo siguiente:
Muchas veces, lo que sentimos que nos falta para pertenecer en la vida adulta no es algo real que nos falte. Es la ausencia de algo que en la infancia se nos dijo implícitamente que no debíamos tener. La persona que de niña aprendió que sus emociones eran demasiado intensas para el entorno, que era demasiado sensible, demasiado profunda, demasiado complicada, creció tratando de moderar esa intensidad para no asustar a los demás. Y de adulta siente que no puede mostrar completamente quién es porque la versión completa de sí misma siempre fue, según aprendió, demasiado. La persona que de niño aprendió que sus intereses eran raros, que las preguntas que hacía eran incómodas, que le interesaban cosas que a los demás no les interesaban, creció sintiéndose en el margen. Y de adulto sigue sintiéndose en el margen aunque haya encontrado personas que comparten algunos de sus intereses, porque la creencia de que es demasiado diferente para pertenecer ya se instaló muy profundo. Adler llamaba a esto el error de estilo de vida, una conclusión equivocada sacada de datos insuficientes en un momento de vida en que no teníamos los recursos para interpretarlos correctamente. Y lo importante, lo que Adler enfatizaba con toda la convicción de su trabajo, es que esos errores pueden corregirse, que la narrativa que te dice que no tienes un lugar, que eres demasiado diferente, que no hay un espacio donde puedas ser completamente tú mismo, es revisable. No fácilmente, no rápidamente, pero es revisable. Y el primer paso para revisarla es exactamente lo que estamos haciendo ahora, entender de dónde viene. Quiero hablarte ahora de algo que me parece esencial para entender la experiencia de no encajar. La diferencia entre pertenecer a un lugar y pertenecer a un rol. Hay muchas personas que tienen la apariencia de pertenecer, que están en grupos, que son incluidas, que tienen relaciones, pero que en el fondo sienten que lo que pertenece no son ellas. Lo que pertenece es el personaje que interpretan, el rol que desempeñan, el responsable de la familia que siempre tiene las respuestas, la amiga fuerte que nunca derrumba, el profesional eficiente que nunca comete errores, el gracioso del grupo que siempre tiene una broma lista, el cuidador que siempre está disponible. Todos esos roles tienen un lugar garantizado en sus respectivos grupos, pero la persona detrás del rol, la que tiene miedos y dudas y necesidades y contradicciones, esa persona no sabe si tendría un lugar si el rol desapareciera. Y esa incertidumbre, esa pregunta no respondida de si serías querido si fueras real, es una de las formas más profundas de no pertenecer que existen, porque en el fondo sabes que no eres tú el que pertenece, es el personaje. Y mientras sigas siendo el personaje, nunca podrás saber si tú tendrías un lugar. Adler lo entendía perfectamente. Él hablaba de la diferencia entre la pertenencia por función y la pertenencia por ser. Y decía que la segunda, la que no depende de lo que haces sino de lo que eres, era el único tipo de pertenencia que podía satisfacer genuinamente la necesidad que todos tenemos. Pero también reconocía que llegar a esa pertenencia genuina requería algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer: el riesgo de mostrarse real. Porque mostrarte real implica la posibilidad de ser rechazado real. Y eso, para alguien que lleva años protegiéndose detrás de un rol que le garantiza inclusión, puede parecer demasiado peligroso. Y sin embargo, es el único camino hacia lo que realmente se busca. Hay un concepto en la psicología de Adler que es central para todo lo que estamos hablando y que quiero explorar con la profundidad que merece. Adler hablaba del complejo de inferioridad, y es importante entender bien qué quería decir con eso porque es muy diferente de lo que la mayoría de la gente piensa cuando escucha esa expresión. El complejo de inferioridad no es simplemente sentirse menos que los demás en alguna área concreta. No es tener baja autoestima en el sentido convencional. Es algo más específico y más estructural. Es la creencia profunda, muchas veces inconsciente, de que hay algo fundamental en uno mismo que no está a la altura, que hay una carencia en el núcleo de la identidad que hace que pertenecer completamente, ser aceptado completamente, sea algo que requiere un esfuerzo constante y que nunca termina de lograrse del todo. Y Adler observó algo fascinante, que el complejo de inferioridad se expresa de formas muy diferentes según la persona, pero que en todos los casos comparte una característica: la sensación de que el lugar que uno ocupa en el mundo es precario, que hay que ganárselo constantemente, que si uno para de esforzarse, si uno se muestra como realmente es, ese lugar desaparecerá. ¿Ves la conexión con la sensación de no encajar? Muchas personas que sienten que no encajan en ningún lugar no es porque realmente no tengan un lugar. Es porque el complejo de inferioridad les dice que cualquier lugar al que lleguen será temporal, que en el fondo no lo merecen, que si los demás los conocieran de verdad, si vieran todo lo que hay detrás de la imagen que proyectan, dejarían de incluirlos. Y eso crea una paradoja muy dolorosa. Cuanto más intentan encajar, más artificialmente lo hacen. Y cuanto más artificialmente encajan, menos genuina se siente la pertenencia, lo que produce más sensación de no encajar, lo que lleva a más esfuerzo, lo que lleva a más artificialidad. Un círculo que se retroalimenta. La salida de ese círculo, según Adler,
no pasa por esforzarse más, pasa por algo completamente diferente, por empezar a cuestionar la premisa fundamental, la premisa de que hay algo en ti que no merece un lugar. Porque esa premisa, aunque se siente como una verdad objetiva, es una conclusión. Una conclusión que sacaste en algún momento de tu historia con la información que tenías entonces, y que puedes revisar ahora con la información que tienes hoy. Necesito detenerme aquí, porque hay algo que quiero decirte directamente, sin rodeos, sin suavizarlo demasiado. Hay personas que llevan años sintiéndose en el margen, no en el margen de grupos concretos, en el margen de la vida, con esa sensación persistente de que todos los demás recibieron un manual de instrucciones sobre cómo pertenecer al mundo y que ese manual se perdió en el camino antes de llegar a ellas. Personas que se preguntan por qué les cuesta tanto lo que a los demás parece salirles de forma natural, por qué las conversaciones que más los nutren son tan difíciles de encontrar, por qué en la mayoría de los contextos tienen que reprimir algo de sí mismos para funcionar, por qué cuando se muestran completamente, cuando se permiten ser todo lo que son sin editar, algunos de los que los rodean se alejan o se incomodan. Y esas personas muchas veces llegan a una conclusión que es comprensible, pero que es equivocada, que el problema son ellas, que son demasiado, o demasiado poco, que son demasiado intensas o demasiado frías, demasiado complicadas o demasiado raras, demasiado sensibles o demasiado distantes, que hay algo en su manera de ser que los hace incompatibles con la pertenencia. Y quiero que escuches esto con toda la atención que puedas. Eso no es verdad. No es que seas incompatible con la pertenencia, es que todavía no has encontrado los contextos, las personas, las comunidades que puedan contenerte de forma completa. Y eso no es lo mismo. Adler lo expresaba de una manera que me parece profundamente justa. El sentimiento de comunidad, esa conexión genuina que todos buscamos, no requiere que te hagas más pequeño para encajar en espacios que no fueron hechos para ti. Requiere que encuentres o que construyas los espacios que corresponden a quien realmente eres. La primera opción, hacerse más pequeño, está siempre disponible. Siempre habrá grupos en los que puedas encajar si te editas suficientemente. Pero eso no resuelve nada, solo aplaza el problema. Porque la parte de ti que se editó sigue estando ahí, esperando, generando esa sensación de que algo no encaja del todo. La segunda opción, encontrar o construir los espacios correctos, es más difícil. Requiere más tiempo, requiere más vulnerabilidad, requiere mostrarte real con el riesgo de que algunos no puedan con eso. Pero es la única que funciona. Voy a hablarte ahora de algo que es muy importante, y que sin embargo casi nadie menciona cuando se habla de pertenecer. El papel que juega el propósito. Alfred Adler estaba convencido de que los seres humanos necesitan dos cosas para vivir bien en el plano psicológico. Necesitan pertenecer, y eso ya lo hemos hablado. Pero también necesitan contribuir. Necesitan sentir que su presencia en el mundo tiene algún tipo de impacto. Que hay algo que hacen, que crean, que ofrecen, que el mundo sería diferente sin ello. Y lo fascinante es que cuando estas dos necesidades se satisfacen de forma genuina, la sensación de no encajar desaparece casi completamente. No porque hayas encontrado el grupo perfecto o la relación perfecta, sino porque cuando contribuyes desde lo que genuinamente eres, cuando tu presencia en el mundo tiene una dirección que es tuya, la pregunta de si encajas o no encajas pierde relevancia. Encajas en tu propio propósito. Y eso es suficiente. Adler hablaba de esto en términos del movimiento hacia la superioridad, que hay que entender bien porque en su sistema no significa competir con nadie ni situarse por encima de nadie. Significa el movimiento natural de cualquier ser vivo hacia su propia plenitud, hacia llegar a ser todo lo que puede llegar a ser. Y decía que cuando ese movimiento está bloqueado, cuando la persona no puede moverse en la dirección de su propio crecimiento, porque está demasiado ocupada intentando encajar en los moldes que el entorno le impone, se produce un sufrimiento muy específico. El sufrimiento de saber que podrías ser más de lo que estás siendo y no poder serlo porque el contexto no lo permite. ¿Reconoces eso? Esa sensación de que hay algo en ti que quiere expandirse y que los contextos en que te mueves son demasiado estrechos para contenerlo. Que hay algo que quieres crear, explorar, desarrollar y que cuando intentas hacerlo en tu entorno actual, la reacción no es de interés sino de extrañeza o de incomodidad. Eso no es señal de que estás equivocado. Es señal de que has crecido en una dirección que tu entorno actual no puede acompañar todavía. Y eso, de nuevo, es información. Información que puedes usar para tomar decisiones más conscientes sobre hacia dónde dirigir tu energía y dónde buscar las conexiones que todavía no tienes. Hay algo que ocurre cuando empiezas a aceptar que no encajas del todo en los espacios que tienes, cuando dejas de luchar contra esa sensación y empiezas a escucharla, que es muy interesante. Empiezas a ver con más claridad cuáles son esas partes de ti que no han encontrado su espacio todavía. ¿Cuáles son las conversaciones que anhelas y que no encuentras? ¿Cuáles son los temas que te apasionan y que en tu entorno actual no tienen cabida?
cuáles son los valores que priorizas y que en los grupos donde estás no son necesariamente los que se valoran más. Y esa claridad, aunque puede ser dolorosa porque pone en evidencia la distancia entre lo que tienes y lo que necesitas, es también profundamente útil, porque mientras no tienes esa claridad, mientras sigues intentando encajar en los contextos actuales, haciendo de ti mismo lo que esos contextos requieren, no puedes saber qué es lo que realmente necesitas. No puedes buscar lo que no sabes que necesitas. No puedes construir lo que no has llegado a imaginar. Pero cuando la claridad llega, cuando la sensación de no encajar se convierte no en una señal de que algo está mal en ti, sino en una brújula que te dice qué falta y en qué dirección buscarlo, algo cambia. Adler habría dicho que en ese momento estás pasando del sufrimiento reactivo al crecimiento activo, del padecimiento de algo que te pasa al uso consciente de eso que te pasa para construir algo mejor. Y ese es uno de los movimientos más importantes que un ser humano puede hacer en su vida. Quiero hablarte de la soledad que viene con el proceso de no encajar, porque la hay y es importante nombrarla sin romantizarla ni minimizarla. Cuando estás en ese espacio liminal, cuando ya eres demasiado para los contextos donde estabas y todavía no has encontrado los contextos donde puedas ser completamente tú mismo, hay una soledad muy particular. No la soledad de no tener a nadie, sino la soledad de no poder mostrar completamente quién eres a nadie. Es la soledad de las conversaciones que se quedan a medias, de los pensamientos que guardas porque sabes que en ese contexto no tendrán buena acogida, de los intereses que dosificas para no resultar demasiado intenso, de la profundidad que retienes para no incomodar. Es la soledad de estar presente y ausente al mismo tiempo. Y esa soledad, aunque es real y aunque duele, tiene una función que vale la pena reconocer. Te está diciendo que la distancia entre quién eres y el espacio donde estás ha llegado a un punto en que ya no puede ignorarse. Te está empujando, con la incomodidad que solo el sufrimiento genuino puede generar, hacia la búsqueda de algo más alineado. Adler creía que el sufrimiento psicológico genuino, cuando no se evita ni se anestesia sino que se escucha, tiene casi siempre un mensaje. Y el mensaje de esta soledad particular es bastante claro. Necesitas contextos, relaciones y comunidades donde puedas ser completo. No te está diciendo que nunca los encontrarás. Te está diciendo que los que tienes ahora no son suficientes. Y que esa insuficiencia, aunque sea incómoda, es el punto de partida de algo que puede llegar a ser mucho mejor. La soledad que sientes no es el destino, es el camino. Y los caminos, aunque a veces parezcan interminables, llevan a algún lado. Llegamos a un punto que quiero explorar con mucho cuidado, porque tiene que ver con algo que la cultura popular sobre el desarrollo personal rara vez menciona y que sin embargo es fundamental. La sensación de no encajar no siempre se resuelve encontrando el grupo correcto. A veces la solución tiene que ver con algo completamente diferente, con cambiar la relación que tienes contigo mismo, porque hay personas que llevan toda su vida buscando el lugar donde encajen y que cambian de grupos, de ciudades, de trabajos, de relaciones, con la esperanza de que en el siguiente contexto la sensación de no pertenecer desaparezca. Y la sensación no desaparece, porque no estaba en el contexto, estaba en ellas. Concretamente, estaba en la creencia profunda, a veces inconsciente, de que no merecen un lugar completo, de que hay algo en ellas que es demasiado extraño, demasiado difícil de querer. Y mientras esa creencia siga activa, ningún contexto externo puede resolver lo que es una cuestión interna. Adler lo habría dicho así: el sentimiento de comunidad genuino, la pertenencia real, no puede construirse desde afuera hacia adentro. Tiene que construirse desde adentro hacia afuera. Primero tiene que haber una relación contigo mismo que no esté basada en la vergüenza o en la creencia de que eres demasiado diferente para pertenecer. Y desde esa base interna, desde esa relación más compasiva y más honesta contigo mismo, puede crecer algo real con los demás. Eso no significa que el entorno externo no importe. Importa enormemente. Necesitas entornos que puedan contenerte. Necesitas relaciones donde puedas ser real. Necesitas comunidades donde tu forma de ser no sea una anomalía sino una contribución. Pero también necesitas, antes que todo eso, creer que mereces esos entornos. Creer que no eres demasiado. Creer que la versión completa de quien eres tiene un lugar en el mundo aunque todavía no lo hayas encontrado. Y esa creencia no viene sola, se construye. Con tiempo, con trabajo, con decisiones repetidas de tratarte a ti mismo con la misma apertura con que tratarías a alguien que quieres. Voy a decirte ahora algo que es tal vez lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy, y quiero que lo escuches con toda la atención que puedas. La sensación de no encajar en ningún lugar no es una sentencia. No es la descripción de una condición permanente. No dice nada definitivo sobre quién eres ni sobre lo que puedes esperar de tu vida. Lo que dice es esto: estás en un periodo de transición entre una identidad que ya no te define completamente y una identidad que todavía no ha terminado de formarse. Y ese periodo es incómodo. Puede ser muy incómodo, puede ser solitario,
puede generar angustia, puede hacer que te preguntes si no estarías mejor volviendo a ser quien eras antes, cuando al menos las cosas eran predecibles y sabías dónde ponerte. Pero regresarte no es una opción real. Puedes intentarlo. Pero la persona que fuiste antes ya no existe del todo. Creciste, cambiaste, y no puedes deshacer ese crecimiento aunque quieras. Lo que sí puedes hacer es atravesar este periodo con más conciencia, con más compasión hacia ti mismo, con más claridad sobre lo que está pasando y por qué. Adler habría dicho que el camino a través de esta transición tiene 3 movimientos. El primero es entender que lo que sientes no es una señal de que algo está mal en ti, es una señal de que estás creciendo en una dirección que todavía no tiene un espacio adecuado en tu vida. Eso es completamente diferente. El segundo es usar la incomodidad como información. Preguntarte qué es exactamente lo que echa de menos la parte de ti que no encaja. ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Qué tipo de relaciones? ¿Qué tipo de comunidad? ¿Qué tipo de contribución? Y usar esas respuestas para orientar activamente la búsqueda de lo que todavía no tienes. El tercero es tener el coraje de mostrarte real en los contextos donde estás, aunque no todos puedan con eso. Porque la única forma de saber si hay espacio para ti en un lugar es ocuparlo completamente. Y algunos lugares no tendrán espacio. Y eso está bien. Pero otros sí. Y no lo sabrás hasta que lo intentes. Ese tercer movimiento es el más difícil. Requiere el coraje de ser imperfecto, de ser rechazado a veces, de arriesgarte a que la versión real de ti no encaje en ciertos contextos. Pero también es el único que puede llevarte a lo que realmente buscas. La pertenencia que no requiere que te hagas menos para obtenerla. Antes de llegar al final, quiero decirte algo sobre las personas que sí encajan. Las que parecen saber exactamente dónde pertenecen. Las que tienen grupos sólidos, identidades claras, lugares en el mundo que parecen hechos a medida para ellas. Esas personas no son necesariamente más afortunadas que tú. Son simplemente diferentes. Algunas de ellas tienen una pertenencia genuina, construida sobre la autenticidad y la reciprocidad real. Eso es algo hermoso y algo que también tú puedes construir. Pero muchas de ellas tienen una pertenencia que es más frágil de lo que parece. Una pertenencia que se sostiene porque han aprendido perfectamente cómo encajar, cómo modular quiénes son para satisfacer las expectativas del grupo, cómo ser lo suficientemente predecibles para no generar incomodidad. Y esa estrategia les funciona, pero tiene un costo, el de no saber qué pasaría si se mostraran completamente, el de no haber explorado nunca las partes de sí mismos que el grupo no podría contener, el de haber elegido, tal vez sin saberlo, la comodidad del encaje sobre la aventura del crecimiento, la sensación de no encajar que tú tienes, esa incomodidad que hemos estado explorando durante todo este video, es también la señal de que estás haciendo algo que muchos no se atreven a hacer, creciendo en una dirección que no tiene un camino trazado de antemano, explorando partes de ti mismo que no tienen una categoría predefinida, construyendo una identidad que no está moldeada exclusivamente por lo que el entorno espera de ti. Eso es más difícil, pero también es más verdadero. Y en el largo plazo, es lo que permite construir la pertenencia más profunda que existe, la que no requiere que te escondas para obtenerla. No estás roto, no eres demasiado, no hay algo fundamental en ti que te haga incompatible con pertenecer. Lo que hay es una persona que está en proceso de llegar a ser algo que todavía no tiene nombre claro, que todavía no tiene un espacio perfectamente definido, que todavía está buscando los contextos y las personas que puedan contenerla de forma completa. Y ese proceso de llegar a ser, es exactamente lo que debería estar pasando. Adler creía con toda la convicción que da una vida dedicada a entender el sufrimiento humano que cada persona tiene un lugar en el mundo. No un lugar asignado de antemano, no un destino predeterminado, sino un lugar que se construye cuando uno se atreve a ser completamente quien es y a buscar activamente los espacios donde eso sea posible. Ese lugar existe para ti, no lo hemos encontrado todavía, o tal vez estás en el proceso de encontrarlo, o tal vez ya tienes algunas piezas y te faltan otras, pero existe, y la sensación de no encajar, esa sensación que quizás has cargado durante mucho tiempo y que a veces se ha sentido como una condena, es en realidad una de las señales más claras de que lo estás buscando, de que no te has conformado con pertenecer artificialmente, de que hay una parte de ti que sabe que hay algo más real disponible y que se niega a renunciar a ello. Eso no es un defecto, es una de las formas más honestas de ser humano que existen, y merece ser reconocido como lo que realmente es. No el fracaso de pertenecer, sino el comienzo de encontrar el lugar donde puedas pertenecer de verdad. Quiero cerrar con algo que espero que te lleves mucho más allá de este video. La próxima vez que sientas esa sensación, la que dice que no encajas, la que dice que estás en el margen, la que dice que hay una frecuencia donde todos están sintonizados menos tú. No la trates como una sentencia, trátala como una pregunta. ¿Qué es lo que echa de menos la parte de mí que no encaja aquí? ¿Qué tipo de conexión, de profundidad,
de comunidad, de contribución está buscando? ¿Y en qué dirección tengo que moverme para encontrarla? Esas preguntas no tienen respuestas inmediatas, no se responden en una tarde. Se responden con el tiempo, con la exploración, con el coraje de mostrarte real en distintos contextos y ver dónde hay espacio para ti y dónde no. Pero hacerlas ya es un movimiento, ya es elegir entender lo que sientes en lugar de huir de ello. Ya es el primer paso hacia algo que puede llegar a ser mucho más alineado con quien realmente eres. Adler pasó toda su vida diciéndoles a sus pacientes algo que sonaba sencillo, pero que era profundamente radical: que el sufrimiento que sienten no es la prueba de que están rotos, es la prueba de que están buscando, y que buscar, aunque sea difícil y aunque cueste, es siempre mejor que resignarse. No te resignes, el lugar donde encajas existe, y lo que eres, completamente, merece ese lugar. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.